Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo un caso que pertenece a la lista de reproducción que tenemos en el canal de testimonio de un asesino. Hoy venimos a hablar del recluso 999232 del corredor de la muerte. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Kenneth Foster Jr. nació el 22 de octubre de 1976 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Sus padres, ambos, eran drogadictos y estuvieron en la cárcel en varias ocasiones. Cuando Kenneth estaba con su padre, este se le llevaba a cometer robos para costearse sus adicciones y se drogaba delante de él. También le enseñaba lo que él llamaba trucos de delincuentes. Cuando llegó a cuarto grado, sus abuelos paternos le acogieron. Sus abuelos querían que él tuviera una vida mejor y otro tipo de oportunidades. Su abuelo, de hecho, cuenta que Kenneth, de pequeño, quería ser policía. En 1996, cuando tenía 19 años, Kenneth estaba metido en el mundo de la música. Sus amigos y él tenían un estudio de grabación. El segundo año de la secundaria se empezó a juntar con un grupo con el que fumaba marihuana y le expulsaron de su instituto. Esa fue la primera vez que se metió en problemas. Esa es la poquita y escueta información que hay sobre Kenneth Foster Jr., condenado a muerte en San Antonio, Texas. Ahora os voy a contar el testimonio que da Kenneth Foster sobre lo que ocurrió la noche de los hechos. En el testimonio que da Kenneth Foster admite en todo momento haber estado presente el día del crimen, pero niega haber sido partícipe de él. El crimen ocurre el 15 de agosto de 1996 en San Antonio, Texas. Kenneth en ese momento tenía 19 años. Él cuenta que estaba pasando el rato junto a sus tres amigos, Julius Steen, Mauricio Brown y Dwayne Dillard. Esa noche estuvieron bebiendo y yendo de club en club. Se transportaban a través de un coche que conducía Kenneth Foster. En el asiento del acompañante estaba Julius Steen. Detrás de Kenneth estaba Mauricio Brown y a su lado Dwayne Dillard. Kenneth cuenta que en algún momento de la noche a alguno de ellos se les ocurre la idea de ir a hacer una movida, lo que por aquel entonces se traducía en robar a gente que está por la calle. Según Kenneth, él no quería, pero cae ante la presión de sus amigos y se une a ellos. Esa noche realizaron 2 asaltos, pero según Kenneth, como sabía que eso no estaba bien, pararon ahí. Decir también que el coche que iba conduciendo Kenneth junto con sus amigos era robado. Kenneth cuenta que cuando deciden parar de robar a la gente, de asaltar a la gente por la calle, deciden ir a un club. Es cuando se dirigen a ese club que se encuentran 2 coches delante de ellos y que esos 2 coches se meten en un área residencial. Cuando los coches entran en esa zona residencial se dirigen a una vivienda que hay a mano izquierda. Kenneth y sus amigos estaban persiguiendo a esos coches. Kenneth no dice en ningún momento con qué intención, simplemente dice que según van persiguiéndoles y llegan a esa zona residencial, creen que al llegar a la vivienda donde han parado los coches no tienen salida. Entonces giran en forma de U para dar la vuelta. Dice que cuando están intentando dar la vuelta en forma de U ven a una mujer que sale de la parte de la entrada de los coches y que esta mujer les hace señas con la mano. Que la mujer se acerca al coche y se agacha para mirar dentro de él y les pregunta a ellos si los conoce de algo, a lo que ellos responden que no. Kenneth cuenta que esta mujer estaba vestida de una manera muy provocativa y que más adelante averiguaron que era una bailarina de striptease. En ese momento, Mauricio Brown, que estaba considerado el gracioso del grupo, le dijo a la chica que era muy guapa, que se veía muy linda, a lo que ella le responde que si quiere le puede hacer una foto a ella que así le durará más. En ese momento, cuenta Kenneth que Mauricio Brown sale del coche y se dirige hacia ella. En la entrada de acceso de coches estaba Michael LaHoo Jr. Kenneth cuenta que cuando Mauricio Brown sale del coche estaban a unos 21 metros al final de la entrada de coches, que la entrada estaba en pendiente y daba a un estacionamiento o a un garaje de una vivienda. En ese momento, en la entrada de ese garaje estaban Mauricio Brown, Michael LaHoo y la mujer que se llamaba Mary Patrick. Y según Kenneth, son los únicos que sabían lo que había pasado con exactitud. De repente suena un disparo. Kenneth cuenta en su testimonio que ellos en ningún momento se dieron cuenta de que Mauricio Brown había sacado el arma del coche, ni de que tuviese ningún tipo de intención de dañar a nadie, porque si realmente, esto es según
el pensamiento de Kenneth Foster, que si realmente Mauricio Brown hubiese bajado del coche con la intención de matar o de dañar a alguien, les habría avisado a ellos para que tuvieran el coche preparado para salir a la fuga corriendo, cosa que no pasó. Que ninguno de los tres que estaban en el coche sabían lo que iba a pasar. Ellos pensaban que Mauricio Brown solo había salido del coche para hablar con la mujer. Kenneth cuenta que Mauricio Brown testificó en su juicio que primero sacó un arma Michael LaHue y que cuando él sacó la suya se disparó por accidente. Mauricio Brown testificó en su juicio que en ningún momento bajó del coche con intención de dañar o de matar a nadie, y que cuando lo hizo fue por su propia voluntad, que ninguno de los tres acompañantes que iban en el coche sabían lo que iba a hacer. El jurado no le creyó y condenaron a Mauricio Brown a pena de muerte, pero también condenaron a Kenneth Foster a pena de muerte por haber sido la persona que conducía el coche. Fue condenado bajo la ley de las partes de Texas, que afirma que cualquiera que forme parte de un crimen también se le puede hacer responsable de él. Kenneth se hizo bastante popular durante esos años en el corredor de la muerte por luchar por los derechos de los que estaban bajo esa condena. El día antes de su ejecución le sacaron del corredor de la muerte. Kenneth cuenta que tenía mucho miedo porque no sabía por qué le estaban llevando a otro lugar. Se tiró al suelo y no se movió, y le tuvieron que trasladar arrastrándole. Le subieron a una camioneta y le llevaron a Huntsville. A través del alcaide se enteró de que habían conmutado, sustituido, su sentencia de pena de muerte. Le dijeron que le pasaría a buscar un autobús en 10 minutos. 6 horas antes de su ejecución, la sentencia fue transmitida por el gobernador de Texas, Richard Perry. Hubo movilizaciones, manifestaciones para que le conmutaran la sentencia. Los activistas tomaron su caso en particular para protestar contra la pena de muerte. Le volvieron a procesar como un nuevo recluso y el 30 de agosto de 2007 le condenaron a 40 años de cárcel. Será elegible para la libertad condicional en el año 2036. Durante todos estos años que ha estado en la cárcel, Kenneth Foster ha querido crear un vínculo, ha querido ponerse en contacto con la familia de la víctima, con la familia de los LaHue, para pedirles perdón por haber estado aquel día presente en el asesinato de Michael LaHue y para que vean en qué clase de persona se ha convertido con los años. Vamos a conocer en este punto el testimonio del fiscal del caso, Michael Ramos. Michael Ramos cuenta que él estuvo siempre convencido de que Kenneth Foster fue consciente en todo momento de lo que iba a pasar aquella noche con Michael Brown y que no entiende cómo ha podido haber gente o hay gente a día de hoy que piensan que Kenneth Foster estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, que solo conducía el coche, que él no sabía nada. Cuenta que notó a los 4 implicados al principio tomándose el juicio a broma y riéndose entre ellos hasta que los condenaron culpables. Cuenta que Kenneth Foster era el que estaba más sorprendido con la sentencia. Pensaba que no le condenarían por no haber sido él el que disparó. Pero Michael Ramos, el fiscal, tuvo siempre claro que Kenneth Foster fue la cabeza pensante de aquella noche. Y cuenta la cronología de aquella fatídica noche. Cuenta que iban los 4 aquella noche en el coche con la intención de atracar a cualquier persona que vieran sola en la calle. El primer atraco fue a una mujer que era camarera de una cafetería de la zona. Kenneth Foster llevó el coche cerca de la víctima para que Julius Steen y Mauricio Brown bajaran del coche y pudieran robarle. Para ellos, evidentemente, era una presa fácil, una mujer sola. La atracaron a punta de pistola, aunque decían que no tenían pensamiento de utilizarla. Aún así, la llevaban cargada. Después de robar a la camarera, suben al coche y van en busca de su segunda víctima. Para su segundo robo encuentran a 3 individuos, 2 mujeres y un hombre. Y es Mauricio Brown el que baja del coche y les atraca a punta de pistola pidiéndoles las carteras. Hasta ahora, en este momento, Kenneth Foster está siendo partícipe y testigo de todo lo que está pasando. Después del segundo robo, según el fiscal, continúan buscando nuevas presas. Recordemos que en el testimonio de Kenneth Foster, él dice que después del segundo robo paran, frenan, pero según el fiscal no es así y van en busca de su siguiente víctima. Mientras buscaban víctimas, vieron a Mary Patrick en un vehículo blanco, una mujer joven, guapa, que conducía un coche ya sola y decidieron seguirla. Y la siguen hasta el área residencial. El fiscal cuenta que desde que encuentran a Mary Patrick hasta el área residencial no hay ni un solo club de striptease, que no es posible que ellos hubiesen llegado a pensar que Mary Patrick era una bailarina de striptease. Es ahí cuando los 4 llegan hasta el garaje de Michael LaHue, baja
Mauricio Brown del coche y a punta de pistola le pide la cartera. No se sabe qué fue lo que pasó ahí, si Michael LaHue se negó o Michael LaHue, que era un hombre bastante corpulento, se le enfrentó. El caso es que Mauricio Brown dispara y mata a Michael LaHue. A pesar de que Mauricio Brown testifica en su juicio que su pistola se dispara por accidente, el fiscal tiene muy claro que para disparar a una pistola hace falta un movimiento en particular y fuerza, y que eso no es posible. La definición que nos da Michael Ramos de Kenneth Foster es como una persona arrogante, que quiso engañar al jurado declarando que él no sabía lo que Mauricio Brown iba a hacer. Pero el jurado, como ya sabemos, no le creyó. El juicio de Kenneth se celebró antes que el de Mauricio Brown. Es decir, que Mauricio Brown supo que Kenneth Foster fue declarado culpable y condenado a pena de muerte antes de su propio juicio. Por lo que yo pienso que Mauricio Brown ya sabría perfectamente que iba a ser condenado a muerte. Si Kenneth Foster, que solo conducía, que solo estuvo allí en ese momento, fue condenado a muerte, a Mauricio Brown, ¿qué le esperaba si fue la persona que disparó? Y ahora vamos a conocer el testimonio de Nicholas LaHue, el hermano de Michael LaHue, la víctima. Una vez que tengamos el testimonio de estas tres personas, asesino, fiscal y el hermano de la víctima, nos podremos hacer una idea de manera individual de qué fue lo que pasó ahí. Nicholas LaHue, el hermano de Michael, explica que el barrio donde vivían con sus padres no es un barrio donde puedas perderte. No puedes decir que te has confundido de calle, y por lo tanto está convencido de que se encontraban en su barrio porque estaban siguiendo a alguien. Cuenta que en el momento del asesinato de su hermano, los tres hermanos vivían con sus padres. Y aquella noche estaban todos en casa. La habitación de Nicholas LaHue estaba al otro lado de la casa y en ese momento estaba allí viendo la televisión. Oyó la alarma y se levantó. Abrió la puerta y vio a su padre corriendo con un arma en la mano. Oyó a una mujer en el pasillo con voz débil diciendo «Mike», y después oyó el disparo. Nicholas cogió un arma y siguió a su padre. Salió por la puerta que le llevaba al garaje y el coche de su hermano Mike estaba allí. Y lo único que pudo ver fue un río de sangre que salía de debajo del coche y pasaba por la entrada del garaje. Así que siguió el rastro de la sangre, mientras la mujer que estaba allí no paraba de gritar. Al final llegó al cuerpo de su hermano Mike, que estaba tirado en el suelo, boca abajo. Nicholas en ese momento miró a su padre, que estaba desesperado, sin saber qué hacer, hasta que se desplomó. Nicholas cuenta que ayudó a cargar el cuerpo de su hermano muerto hasta la camilla, que ayudó a su padre a limpiar la sangre del suelo del garaje. Explica cómo estuvo mucho tiempo enfadado y frustrado, hasta el punto de no celebrar ni siquiera los cumpleaños ni la Navidad, que se sentaba y se quedaba mirando fijamente a una silla vacía, que se sentía culpable si se reía o sentía que lo pasaba bien, que estuvo durante un tiempo sentándose todos los días a la puerta de su garaje con su arma, esperando a que volvieran los culpables de la muerte de su hermano. Según Nicholas, Kenneth Foster fue consciente en todo momento de las intenciones de Mauricio Brown y aporta una información para mí muy importante. Cuenta que Kenneth Foster estaba bajo resolución diferida, libertad condicional, por disparar a dos hombres en el estómago, algo que Kenneth Foster no había contado en su testimonio. Nicholas cuenta que Kenneth Foster se ha puesto en contacto con él para tener un encuentro en la cárcel, pero que a pesar de que él ya no siente ira hacia Kenneth Foster, de momento no lo va a hacer. Al poco tiempo de que muere su hermano, Nicholas se refugia en la iglesia bíblica de San Antonio, lo que le ayuda a encontrar algo de paz. Cuenta que cree en la redención de las personas, en la capacidad de arrepentirse y enmendar su vida, porque él de joven vendía drogas y le arrestaron. En 1994 le arrestaron por intentar vender $3.600 en píldoras de éxtasis a un oficial de policía encubierto. Cuenta que él supo enmendar su error y cambiar la dirección de su vida, y que por lo tanto él cree que Kenneth Foster puede cambiar la suya, pero considera que no lo está haciendo porque él piensa que no está contando toda la verdad. Porque Kenneth Foster se mantiene con que él no sabía lo que iba a hacer Mauricio Brown. Y Nicholas piensa que él sí lo sabía. Y yo pienso que hasta que Kenneth Foster no cuente lo que Nicholas quiere escuchar, jamás va a darle una oportunidad. La familia de Kenneth Foster espera que el caso de Kenneth sea revisado por la Junta de Texas de Indulto y Libertad Condicional. Para ser considerado a ello, un caso debe ser respaldado por dos altos oficiales, uno de los cuales es el fiscal del distrito. ¿Y quién es a día de hoy
el fiscal del distrito de San Antonio. El fiscal del distrito de San Antonio es Nicholas LaHood. 14 años después del asesinato de su hermano, Nicholas LaHood fue elegido fiscal del distrito para el condado de Berkshire, San Antonio. En julio de 2006, Nicholas LaHood fue a presenciar la ejecución de Mauricio Brown. A pesar de que Nicholas no aceptó encontrarse con Kenneth Foster, sí aceptó encontrarse con el abuelo de este, Lawrence Foster. En esta reunión, Lawrence Foster intenta convencer a Nicholas LaHood para que revisen el caso de su nieto con un nuevo juicio, para poder optar a la libertad condicional sin tener que esperar a cumplir los 40 años, que son los que tiene por sentencia. Pero Nicholas LaHood le deja muy claro que no iba a hacer nada, que Kenneth Foster estaba cumpliendo su sentencia por la ley de partes, que le culpa del asesinato de su hermano y que el hecho de no apretar el gatillo no le quita la culpa. Nicholas LaHood le dijo que no tenía ningún problema en verse con Kenneth Foster en la cárcel, pero a día de hoy no ha ido. 3 meses después de la primera entrevista que le hacen a Kenneth Foster, acepta una segunda. En esta segunda, Kenneth Foster comenta algo que a mí me hace cambiar totalmente la opinión que tenía sobre él hasta este punto. Hasta este punto yo creo que cualquiera podría, con la información que tenemos, podría pensar que era consciente o que no era consciente. No tenemos tampoco una gran información para poder decir algo a ciencia cierta, con exactitud. Habrá personas que crean que él sabía lo que iba a pasar y habrá otras personas que no. Yo hasta el punto de ahora mismo en el caso, hasta donde estamos con esta información, yo pensaba que él quizás no era consciente de lo que iba a hacer Mauricio Brown, porque cada uno no tenemos por qué saber lo que va a hacer otra persona en un momento determinado. Que sí era consciente quizás de lo que podía llegar a hacer esta persona, pero porque es su amigo y lo conoce, pero no tienes por qué saber a ciencia cierta con qué intención baja él del coche o qué está dispuesto a hacer si las cosas se tuercen, hasta qué punto está dispuesto a llegar. Entonces te plantea también la cuestión de hasta qué punto es justo que él estuviese condenado a muerte. Pero él aquí cuenta algo que a mí me hace cambiar de opinión, me hace girar y cambiar de opinión. A ver vosotros qué pensáis. Él cuenta que quiere reunirse con Nicholas LaHood para contarle paso a paso y con exactitud lo que pasó aquella noche. Y que como sabe que eso quizás nunca pase, aprovecha la entrevista que está teniendo con el programa para contarlo. Kenneth Foster sigue contando que Mauricio Brown en ningún momento bajó con la intención de matar a nadie, que simplemente él era una persona que le gustaba hacerse el chulo, que le gustaba hacerse el duro y que algo pasó, algo se torció por lo que él disparó, pero que en ningún momento fue su intención, que no fue una conspiración que ya estaba planeada. Y aquí en este punto es cuando cuenta algo que es fundamental. Cuenta que cuando estaban en el coche hablando con Mary Patrick, ella les dijo algo así como: ¿me están siguiendo o qué? En ese momento Michael LaHood estaba en la entrada del garaje y al ver la situación se enfadó, quizás porque ella estaba hablando con ellos, y en ese momento Michael LaHood les enseñó el dedo de en medio, o dedo corazón, de una manera muy despectiva. Y en ese momento Kenneth Foster le dice a Mauricio Brown: ¿vas a permitir que nos haga eso? Según Kenneth Foster, se lo dijo de broma, pero fueron esas palabras las que hicieron que Mauricio Brown bajara del coche. Kenneth Foster está convencido de que si él no hubiese dicho esas palabras, Mauricio Brown no hubiese salido del coche, que se hubiesen ido de allí a buscar a víctimas más fáciles. Sí que es cierto que Kenneth Foster no es responsable de las decisiones que tomase Mauricio Brown, pero sí es cierto que si tú conoces a tu amigo y sabes lo que es capaz de hacer o la mecha corta que tiene, tú le estás provocando, que esa persona actúe de una manera desmedida y sin pensar. Y es a día de hoy el cargo de conciencia que tiene Kenneth Foster, y es lo que le quiere explicar a Nicholas LaHood. Kenneth Foster se despide de su entrevista diciendo el gran cargo de conciencia que siente al haber dicho esas palabras y el gran cargo de conciencia que siente al haber decepcionado a sus abuelos, al haber decepcionado a unas personas que le dieron y que lucharon porque él tuviera una vida mejor. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. No sé vosotros qué pensáis, porque yo creo que en este caso hay varios temas de debate. Primero y fundamental, que yo creo que el tema de debate fundamental aquí es si es justo o no
condenar a una persona a pena de muerte por haber estado presente en un crimen o en un homicidio, en un asesinato. Yo pienso, no sé vosotros, esto ya es muy personal de cada uno, que tienen que medir el grado de implicación de cada persona. Entonces, aunque estuvo mal que Mauricio Brown le dijera, a pesar de que esto no salió en el juicio, que él le dijo a Mauricio Brown, de que Kenneth le dijo a Mauricio Brown que se iba a permitir que les hiciera eso o que les hablase de esa manera. Esas palabras provocaron lo que hizo Mauricio Brown, pero no es culpa de él ni es responsabilidad de él. Entonces sí, evidentemente eso te va a crear un cargo de conciencia porque tú sabes que has provocado eso en esa persona, pero no es tu culpa ni tu responsabilidad lo que hagan otras personas. Y luego, si es justo que la justicia te condene y te culpe a ti por igual por estar presente que a la persona que ha cometido el crimen. Bueno, a mí este caso me ha dejado un poco pensando y analizando varios aspectos. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme por favor vuestra opinión aquí en la cajita de comentarios. Yo os invito a suscribiros, a activar la campanita y a que le deis me gusta al vídeo si es que os ha gustado. Yo por lo demás me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.